Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día estamos estudiando 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver hoy desde el versículo 13, donde dejamos hasta el final del capítulo, versículo 16. La verdad es que no hay nada que pueda traer mayor gozo, mayor consuelo que obedecer la palabra del Señor. Es cierto, realmente el vivir una vida en la cual, por lo menos en nuestros esfuerzos, estamos buscando el obedecer su palabra, el ser fiel a la palabra de Dios. Esto es algo que trae consuelo, trae alivio y trae un gran gozo y una gran paz en la vida del creyente. Y no estoy hablando acerca de una perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí el que con todos nuestros esfuerzos busquemos el agradarle al Señor, busquemos el hacer las cosas conforme a lo que por lo menos nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y este consuelo y este gozo es el que experimentaron los corintios después de haber ellos obedecido la palabra del Señor, cuando Tito les llevó esta primer carta, y es posible que Tito leyera esta carta enfrente de toda esa congregación. Y quisiera imaginarme en ese momento lo que habrá sido escribir Primera de Corintios, llevar Primera de Corintios, mejor dicho, y probablemente leerla, Tito, enfrente de toda la congregación de los corintios. Y quisiera imaginar que había llanto, que había contrición de espíritu, que aquellas personas estaban siendo confrontadas con el pecado, con la mala actitud, con el espíritu partidista, con el congraciarse con el pecado de la inmoralidad sexual y todas las cosas que estaban sucediendo allí. Y entonces el Espíritu Santo, solamente a través de la palabra de verdad, ungida por el Espíritu Santo, comienza entonces a trabajar en los corazones. Y si esos corazones por lo menos muestran una apertura hacia Dios y un deseo de cambio, entonces grandes cosas son hechas. Pasó tiempo hasta que finalmente Pablo, cuando se pudo reunir con Tito, pudo saber y conocer las buenas nuevas de que la palabra gloria a Dios había hecho efecto en los corintios, que estas palabras no habían sido en vano, sino que esta iglesia había buscado a Dios, se había arrepentido realmente y ahora estaba comenzando un avivamiento en esa iglesia. Toda iglesia que se aparta del pecado, toda iglesia que se aparta de las falsas doctrinas, gloria a Dios, y que pone su fe nuevamente en la cruz de Cristo. Toda iglesia, todo pastor que hace esto, que comienza a predicar la cruz del Señor Jesucristo, más allá de todo, más allá del que se quede y más allá del que se vaya. Y comienza a hacer esto bajo el poder, la unción del Espíritu Santo, fielmente, solamente queriendo agradarle al Señor en esta obra, en esta tarea. El Señor hará grandes y poderosas cosas. Todos aquellos que acompañen este mensaje, que es el mensaje de la cruz de Cristo, todos aquellos que se unan, desechando todo lo demás, dejando a un costado todo lo demás para solamente serle fiel a la cruz de Cristo,
el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero he aquí a nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Y pastores e iglesias que se arrepientan de la falsa doctrina, que se arrepientan del pecado, de la mala dirección, y entonces humildemente busquen a Dios, y entonces se comprometan a predicar el mensaje de verdad, el mensaje de la cruz, exaltar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como el único medio para la salvación y el único medio para la santificación del creyente, dejando a un costado todas obras muertas, así como los judíos, como los corintios, como los gálatas tenían que hacer, poner de lado todas las obras muertas para aferrarse a un Dios vivo y a una obra eterna, poderosa, vivificante, como es la cruz de Cristo, y de esa manera el Espíritu Santo obrando en cada uno de esos miembros del cuerpo de Cristo. Si hacen esto, verán grandes cambios. Personal, estamos hablando de personal, algo individual, una vida abundante, llena de gozo, llena de paz. Y vemos que ahora estos corintios, al tomar la dirección que debían tomar, ellos fueron obedientes, ellos se arrepintieron y ahora estaban experimentando este gran gozo y este consuelo que trae el ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso dice en el versículo 13 de 2 de Corintios 7, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En este versículo menciona a Tito porque Tito tenía ese mismo sentir que tenía el apóstol Pablo. No es fácil conseguir y encontrar personas de este tipo que tengan el mismo sentir en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al mensaje que debe ser predicado, que crean de la misma manera que uno cree y aún más. Tito conocía, había tratado a estos corintios, supo de la situación en esa iglesia, que esa iglesia estaba a punto de desmoronarse por completo. Por eso es que el gozo que tenía Tito es este gozo que también experimentaba el apóstol Pablo. Ellos tenían este mismo sentir y este mismo amor y preocupación por la iglesia en Corinto. Por eso dice que hemos sido consolados en vuestra consolación. Es decir, el que los creyentes en Corinto habían sido consolados primeramente, y además también el gozo que tenía Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Es decir, cuando Tito se entera de la novedad y ve que realmente la carta ha surtido hermosos y grandes efectos, que había dado gran fruto esa palabra, debido a que ellos habían creído, se habían arrepentido y van habiendo grandes cambios, un gran avivamiento otra vez en la iglesia de Corinto. Entonces Tito se alegra poderosamente de esto y había sido su espíritu confortado sabiendo que podía darle estas noticias ahora a todos los demás, a Pablo y a los demás creyentes. El versículo 14 dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Porque Tito era el orgullo del apóstol. Y la verdad es que esto era algo comprobado porque este hombre, Tito, era alguien tan especial para la vida del apóstol Pablo, un gran compañero de ministerio, gloria a Dios, una de esas pocas personas en la vida de Pablo y pocas personas en la vida de aquellos verdaderos ministros del Evangelio que son para encontrar, muy difícil encontrar este tipo de hermanos o hermanas también, porque hubieron varias hermanas también que colaboraron, pero en este caso dice, pues si algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Gloria a Dios, es decir, se había comprobado que todo aquello que había reportado Tito era cierto. Dice, más bien como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera, porque la fe nunca es jactancia frívola, sino que gloriarnos con Tito
Tito resultó verdad. Es decir, no fue un gloriarse por algo vano, sino que se gloriaron en la verdad. Y esto es en lo que nosotros nos gloriamos. Nos gloriamos en Jesús. Nos gloriamos en la obra de la cruz. Nos gloriamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no en sí en algo que nosotros hayamos podido cumplir, sino que nuestra gloria es el resultado que se ve en las personas por medio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces siempre será un resultado, por supuesto, como dice, resultó verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Aleluya. El 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor y temblor. Vemos que la iglesia llegó a estimar mucho a Tito. Y Tito amó y amaba la iglesia de Corinto, valoraba mucho la iglesia de Corinto. Y por supuesto, él se había encariñado y él también tenía una preocupación sincera por estos corintios. Y quería él ver un cambio en sus vidas, quería él ver este fruto. Este es el corazón del verdadero pastor. El verdadero pastor que realmente está detrás de esas ovejas, viendo y esperando y por medio de la palabra, por medio de la exhortación, de la doctrina, del amor, el amor de Cristo, está orando incesantemente por ellos, buscando, esperando ese momento en el cual Cristo finalmente sea formado en ellos. Y este era el corazón de este apóstol y la verdad es que Tito también lo era. Y por eso en esta frase aquí, sus entrañas, dice en la versión de la Biblia de Estudio del Expositor, en el 15, y sus entrañas son más abundantes para con vosotros, es decir, habla del cariño, un cariño entrañable, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Aleluya. Fíjense el gozo que trae el conocer hermanos que son obedientes al Señor. La obediencia de ellos trae un gran gozo. A mí me ha pasado, inclusive ahora hace poco, ver la obediencia de ciertos hermanos en ciertas cosas particulares que yo entendía que debían ser obedientes al Señor, y ellos fueron obedientes y fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo quería que se hiciese, y el Señor les bendijo grandemente. Y uno se gloría, uno se alegra de poder ver que las personas tengan este deseo y esa sensibilidad a ser obedientes al Señor, y que el Señor nos ayude, que nosotros también seamos obedientes a Él en todo lo que Él nos marque, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es decir, Tito quizás tenía ciertas dudas al llegar a Corinto, entregar una carta de este tipo, con palabras tan fuertes, con un mensaje tan exhortador, y quizás pensaría yo, no sé cómo me van a recibir estos corintios. No estoy seguro que me reciban con alegría, con gracia, con favor, porque no vengo a darle digamos, un elogio o una alabanza, sino la verdad es que venía él con palabras fuertes. Él seguramente fue el que le leyó esta primer carta y luego ahora esta segunda carta, pero que cambia por completo, porque con esta carta ahora sí se puede ver el gozo que da el fruto, ¿no? Que es el gozo de ver que las personas le han obedecido al Señor. Entonces sugiere que él no había esperado que lo recibieran así, que lo recibieran con temor y temblor. Y esto habla también de la convicción del pecado. Aún Tito no había llegado quizás, o estaba llegando, pero el solo hecho de que estaba Tito allí, a los corintios les causó temor y temblor. Y esto está hablando también de la convicción de pecado. El mero hecho que haya un hijo de Dios y un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, un verdadero ministro del Señor, en el que hay una palabra que debe ser dada. Las personas, si están viviendo en sus pecados, las personas no están andando conforme a es digno del Evangelio, enseguida hay una convicción de pecado allí, en la que las personas están quizás esperando
que el mensaje que sea dado vaya a tocar lo más profundo de sus corazones, y eso es lo que fue. Por eso ellos le recibieron con temor y temblor. Es decir, viene a traer una palabra, y ellos supieron que esa palabra era una palabra de Dios. Quizás al principio les costó, pero finalmente, gloria a Dios, fueron ellos obedientes. Y en el versículo último dice aquí: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El apóstol Pablo ahora está diciendo estas palabras que ahora, esto es en ese momento, él ahora podía confiar en los corintios. Quizás antes él había posiblemente perdido un poco esta confianza, debido a que él había fundado la iglesia en Corinto. Él se había quedado allí por más de 1 año y medio, enseñando, predicando, instruyéndoles en la palabra de verdad. Y al irse, luego, después de un tiempo, se entera de todos los problemas que estaban surgiendo en la iglesia. La falsa doctrina penetrándose, el partidismo, sectarismo en la iglesia, inmoralidad sexual, y la iglesia aprobando todas estas cosas y no haciendo nada al respecto. Y esto, por supuesto, le trajo un dolor tremendo al apóstol. La confianza en estos casos suele desvanecerse, pero tras ver un fruto tan grande que es el del arrepentimiento, de la obediencia al Señor, y ver un cambio y saber de este cambio en la vida de los corintios, este gozo tan grande que le trajo al apóstol, no solamente le recobró el gozo, la paz y este consuelo, sino también que él ganara una vez más la confianza en estos corintios. No solamente una confianza en ese tiempo presente, sino que el apóstol tenía una confianza aún en el futuro. Y él sabía que lo que había sucedido ya era algo del pasado, que no se volvería a repetir tal cosa. Él tenía una confianza de que a partir de ahora estos corintios se conducirían delante del Señor de una manera digna, de una manera como le agrada al Señor. Y el tener esa confianza, poder tener eso de parte de una iglesia, de unos hermanos en Cristo, es tremendo. Saben que para los pastores no es tan fácil tener este tipo de confianza en los hermanos de la iglesia. Hay una cierta confianza, se puede confiar más en unos que en otros, ¿cierto? Hay algunos que se han ganado una confianza más que otros. Hay algunos que hasta en algún momento quizás se han ganado una cierta confianza, pero en algún momento hay una desilusión muy, pero muy grande que destruye esa confianza. Y otra vez entonces se hace difícil poder confiar en ciertas personas, especialmente cuando se trata en las cosas de Dios, las cosas del ministerio. ¿Cuántas veces sucede que uno pone una confianza en ciertas personas para ciertas tareas en la obra de Dios, y luego para darse cuenta que esa persona no fue fiel al Señor? Y la verdad no es tanto el que si es o no es fiel a uno, pero que le sea fiel al Señor, y se ve esa falta de compromiso, falta de conocimiento, falta de interés, falta de amor, falta de celo, y hay un terrible fracaso. No estoy hablando de un fracaso en sí de pecado, sino que estoy refiriéndome a un fracaso en cuanto a no llevar a cabo esa obra fielmente para el Señor, por diferentes motivos, y uno realmente pareciera que esa confianza se va de uno. Pero qué gozo que trae el poder tener hermanos y hermanas en los cuales uno puede confiar plenamente. Es decir, que uno sabe que puede ser algo encomendado de parte del Señor, primero, algo encomendado, un trabajo, una tarea a realizar, algo que es necesario, y uno sabe que puede estar tranquilo, que ese hermano, que esa hermana le será fiel al Señor al llevar a cabo esa tarea. Esto no es fácil de obtener. Este tipo de confianza y este tipo de personas, de hermanos o hermanas, en las cuales uno pueda confiar plenamente, no es fácil. Son muy pocos, muy escasos. Pero yo sé que hay algunos allí, y pienso que el Señor es el que trae estas personas
en las cuales uno pueda tener una confianza, así como el apóstol Pablo tenía confianza en Tito, tenía confianza en estos corintios ahora. Habían fallado terriblemente al Señor, pero ahora sí Pablo podía decir que yo me gozo de que en todo, no en algunas cosas, sino en todo tengo confianza en vosotros. Como quisiéramos poder decir esto de todos los hermanos que conocemos, los hermanos aquí en el Centro Cristiano, y sé que confiamos en vosotros. Yo confío en mis hermanos aquí en el Centro Cristiano, posiblemente en unos más que en otros, pero quisiera poder tener una mayor confianza en el hecho de que sé que van a hacer la obra de Dios, que están dispuestos, amén. Un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, que las cosas serán hechas con esa pasión. Fíjense que el apóstol Pablo envía a Tito. El haber enviado a Tito es lo mismo que si hubiera ido él en persona. Era igual, es decir, Tito con ese mismo corazón, con ese mismo deseo, con ese mismo celo, con ese mismo amor. De la misma manera, él recibe ese gozo, él es confortado, él es consolado. Lo mismo que sentía el apóstol Pablo, lo sentía Tito también en su corazón. Y tener estas personas que están al unísono, que están en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a las cosas de Dios. En este caso, por ejemplo, en el llevar a cabo esta gran obra que es el de la distribución de la Biblia de estudio del expositor al mundo entero. Se necesitan hermanos y hermanas de confianza que tengan esta misma sentir, esta misma pasión, este mismo llamado, que crean. Eso se necesita, que crean y que digan realmente esto es la obra de Dios y que pongan todo de sí para llevar a cabo este propósito, este llamado, este deseo de parte del Señor, es que todos estos pastores en tantos lugares puedan tener esta Biblia, esta herramienta tan poderosa de tanta bendición para que puedan ser corregidos en la doctrina. Y esto es algo que deseo con todo mi corazón que suceda. Está sucediendo, gloria a Dios, pero aún más, mucho más, que pueda extenderse a más lugares, a más países, a más pueblos, a más pastores, a más ministros, a más maestros de escuela dominical, a más pastores de jóvenes, y en el que puedan ellos recibir la palabra de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo, y desechar toda falsa doctrina, desechar todo lo que no es de la cruz. Eso es un deseo, y sé que es algo que el Señor quiere, que el Señor desea, y también se necesitan hermanos y hermanas de total confianza, que no tengan ningún propósito personal, ningún interés personal, sino el único interés es de que las almas sean salvas, de que los creyentes sean desarrollados en la palabra de verdad, que conozcan, que sean corregidos, que sean llevados otra vez a la senda antigua, a que sean llevados otra vez por la palabra a la cruz del Señor Jesucristo. Y esto es algo que la persona debe creer en este mensaje. Creer con todo su corazón. Creer que solamente en la cruz del Señor Jesucristo, solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y predicando esto constantemente, es la única manera en que las obras de las tinieblas puedan ser disipadas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos ya comenzando 2 de Corintios, capítulo 8, la gran y preciosa ofrenda que fue entregada a los santos. Mine eyes have seen the glory
of the coming of my Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. Oh, his truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. It's true, it's marching on. Estás escuchando Libre al Fin con Karina Guidi. 2 horas completamente enfocadas en el conocimiento de la verdad. Libre al Fin. They have built him an altar in the evening dews and damps. I could read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on in the beauty of the lilies. Christ was born across the sea with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching. Let's do that verse one more time, please. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Well, his truth is marching on. Singing glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching.
watching. Oh. Seguimos aquí en Libre al Fin con el versículo 7. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y aquí entonces vemos como el apóstol Pablo estaba diciéndoles que no solo él fue consolado con el encuentro que había tenido con Tito, y de esta manera Tito hablándole del resultado positivo que había tenido la primera carta, y sino también la consolación en cuanto a ellos, la consolación que tuvo primero en encontrarse con Tito y las buenas noticias, y la consolación en cuanto a los mismos corintios, en que los corintios reafirmaron el afecto hacia él. Si se acuerdan, anteriormente él les había dicho, ustedes me deben a mí amor, yo les amo a ustedes y ustedes también a mí, demuéstrenme ese amor. Increíble que el apóstol tuviera que pedirle a estos corintios que le demuestren afecto, que le demuestren el amor hacia él. Pero finalmente esto fue así, fue consolado el apóstol Pablo con este afecto y con esta respuesta de parte de los corintios hacia él. Y esto es hermoso poder ver, ¿no? Uno ve el error, uno ve el pecado, uno puede ver lo terrible que el pecado puede hacer y cómo destruyendo una vida, una familia y aún queriendo destruir una iglesia entera. Pero también podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, que por medio de esta carta, es decir, la palabra de Dios y las personas confiando, las personas humillándose, las personas arrepentidas, el Señor todo lo que Él puede hacer. Un corazón arrepentido, el Señor sí puede verlo, y el Señor consuela a los humildes, como dice aquí. Él había sido consolado en cuanto a vosotros, dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, es decir, un llanto de un espíritu contrito, humillado, arrepentido, vuestra solicitud por mí, es decir, la preocupación que tenían los corintios de Pablo también, al saber todo lo que la actitud de ellos y el pecado de ellos le había producido al apóstol Pablo, ¿cierto? Y esto también ellos se habían hecho conscientes de todo esto por el pecado cometido en la iglesia, y que si ese pecado no hubiera sido tratado correctamente, bíblicamente, esa iglesia, la verdad, iba a la destrucción total. Y no solamente esa iglesia, sino que el enemigo tenía la intención de que las demás iglesias también vieran esta como ejemplo y también pudieran desviarse. Esto hubiera sido una catástrofe para este evangelio, para el evangelio del Señor Jesucristo, que estaba en sus primeros pasos prácticamente. Y luego termina diciendo, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es decir, el apóstol está diciendo, esta primera epístola que yo les envié produjo una tristeza en mí porque hubiera querido no tener que enviarles tal cosa, hubiera querido no tener que reprenderles de esta manera, y por supuesto que cuando hay reprensión, o acaso cuando un padre tiene que reprender, corregir, a veces duramente a sus hijos, ¿verdad? Que esto no causa ningún gozo. No trae ningún placer, no es nada bueno, nada placentero, nada que traiga alegría, sino todo lo contrario, trae un dolor en el pecho, trae algo que uno quisiera poder evitarlo, pero uno al mismo tiempo sabe, es necesario. Tengo que ser franca, él había sido franco con ellos, por eso les había enviado esta carta, por supuesto guiado por el Espíritu Santo. A eso se refiere aquí con esa frase, ¿no? Esta carta era una carta que realmente
infalible, una palabra inalterable, una palabra inmutable, la palabra de Dios. Esta carta era más que una carta en sí, era la misma palabra de Dios. Y él dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, por algún tiempo los hizo realmente ser confrontados con su actitud. Y el acto de arrepentimiento es primeramente basado, primero que nada y primeramente sobre una aprehensión intelectual del carácter del pecado. La culpa del hombre con respecto a ese pecado y el deber del hombre a apartarse de ese pecado. Los aspectos emocionales del acto de arrepentimiento siguen y entonces hay un resultado de este proceso intelectual, de un cambio de mentalidad con respecto a este pecado cometido, por supuesto, con este dolor, con esta contrición en la que la persona tiene este deseo de apartarse de este pecado y de correr hacia el Señor, es decir, ir hacia Él como la única fuente de perdón, de consuelo, de alivio, de pureza, de limpieza. Solamente la cruz del Señor Jesucristo. De lo que estamos hablando de aquí es de esta palabra de angustia, de estar contristado, como dice, ¿no? Estar contristado, este sentido de dolor, y que este sentido realmente lo produce el Espíritu Santo, ¿eh? El poder del Espíritu Santo es el que produce este dolor, esta contrición. Pero si nosotros no oímos la verdadera palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede traer esta convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque es Él el que convence de pecado. Y como dice aquí, Él convence los corazones de los cristianos también, no solamente de los pecadores, ¿eh? El Espíritu Santo también tiene la tarea de convencer los corazones de los cristianos, tanto como lo hace con los corazones de los pecadores. El pecado es pecado donde sea que se encuentre, sea en un incrédulo o sea en un hijo de Dios. Y es triste, pero la mayoría de los predicadores no predican un mensaje correctivo. Consecuentemente, no puede haber un convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y como resultado no habrá arrepentimiento en sus iglesias, así como pudo haber sido en el caso de la iglesia de Corinto. Imagínense si esta carta no hubiera llegado a ellos, si esta palabra no hubiera sido dada a ellos. Yo le decía a los jóvenes en la clase que tuve con ellos el culto del domingo, justamente esto. Habíamos estado estudiando Primera de Samuel, capítulo 12, un mensaje poderoso de la palabra de Dios, donde allí el profeta Samuel les da una palabra al pueblo de Israel y les confronta con su pecado. Y yo les decía, este tipo de mensajes no son dados en las iglesias hoy. Este es el corazón del verdadero profeta. Este es el verdadero profeta. Este es un mensaje profético realmente. Gloria a Dios. En el cual las personas son conducidas hacia un arrepentimiento por medio de la verdadera palabra de Dios que les es presentada bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y las personas pueden verse a sí mismos reflejados y pueden finalmente ser confrontados con su pecado, en el que el Espíritu Santo pueda convencerles y puedan tener ese espíritu contristado, humillado, para arrepentimiento delante de Dios, y que el Señor pueda restaurarles. Entonces, esto no es un mensaje popular, esto no es algo común en los grupos de jóvenes. Están demasiado acostumbrados a un mensaje motivacional, un mensaje que les haga sentir bien, pero nada de eso producirá
un verdadero y digno fruto de arrepentimiento. Nada de eso les llevará a la vida, sino que es este verdadero mensaje profético. Hoy en día se mueve tanto el movimiento apostólico y profético, pero que es todo de poder, de autoridad, de ganar terrenos, de ganar, digamos, esferas y de tener poder y de triunfalismo. Pero el verdadero mensaje profético es un mensaje que lleva a las personas a un verdadero y genuino arrepentimiento hacia Dios y una mirada otra vez hacia la cruz del Señor Jesucristo. Un mensaje que contrista, un mensaje que afecta, que toca, que penetra lo más profundo del alma y que lleva al individuo hacia esa sensación de angustia, de contrición y de un arrepentimiento verdadero según Dios. Gloria a Jesús. Dice entonces el 8 otra vez, porque aunque os contristé con carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice en el versículo 9. No porque hayáis sido contristados, es decir, no es que me alegra el hecho de que fueron entristecidos en ese momento que recibieron la carta, porque eso no es lo que el Espíritu Santo quería. Lo que quería era que fueran conducidos al arrepentimiento, porque siempre Dios tiene el bien en su mente para con nosotros, siempre, siempre. Y dice entonces, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. Me encanta eso, inclusive para un mensaje, contristados para arrepentimiento. ¿Cómo alguien puede ser contristado para arrepentimiento si escucha un mensaje motivacional? ¿Cómo puede ser alguien contristado para arrepentimiento si escucha un mensaje de prosperidad económica? ¿Cómo puede alguien ser contristado para arrepentimiento si escucha que Dios quiere establecer su reino ahora y que tú tengas el oro y la plata ahora en esta tierra, en este mundo? Ese no es un mensaje que puede contristar para arrepentimiento, sino tristemente lo único que produce es pérdida. Son palabras huecas y es un mensaje vacío, un mensaje vano. El apóstol podía gloriarse, él podía regocijarse, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, sí, pero para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Muchas veces el mundo pueda sentir un remordimiento por malas acciones, por el pecado, pero eso es ser contristados en cuanto a un remordimiento y sentirse, bueno, me siento mal por haber hecho esto, por ahí quizás no me gustan los resultados que me llevó esta mala acción, pero no es un arrepentimiento para con Dios, es decir, contristados, pero según Dios. Es una contrición de espíritu, es un arrepentimiento que conduce a la persona hacia el Señor, y no hacia buscar la solución en sí mismo o el tratar, bueno, la próxima vez lo voy a tratar de hacer diferente, pero no hay un verdadero arrepentimiento allí. No hay un verdadero dolor por haber ofendido a Dios, por haberle fallado a Él. Y este es el verdadero arrepentimiento, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, le dice aquí al final el apóstol. Y esto indica el dolor del arrepentimiento de ninguna manera como una pérdida. Es decir, el arrepentimiento produce una angustia profunda, produce un gran dolor, porque uno es confrontado con el pecado y con lo que uno ha hecho, con la mala actitud. Pero al mismo tiempo no debemos ver ese sentimiento, esa angustia del arrepentimiento como una pérdida, como algo malo, sino todo lo contrario, como algo muy bueno que está siendo producido por el Espíritu Santo. Y debemos dejar que siga su curso esta contrición para arrepentimiento, porque entonces eso nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva hacia la cruz de Cristo nuevamente. Versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, ven que hay aparentemente otro tipo de tristeza. Hay una tristeza que es según el mundo,
La tristeza del mundo. La tristeza del mundo nos salva. La tristeza del mundo nos lleva a Cristo. La tristeza del mundo produce muerte, como dice. El versículo 10. Fíjense qué versículo más interesante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, es decir, este tipo de arrepentimiento, no debemos arrepentirnos de este tipo de tristeza, eso dice. Porque es una tristeza que nos conduce a Dios. Una tristeza que es producida por el Espíritu Santo para llevarnos hacia Él. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tristeza en el mundo, claro que hay tristeza. Hay remordimiento. Las personas dicen, bueno, no es tanto porque se arrepienten de haber cometido pecados, sino que en realidad no les gustan los resultados de su pecado. No se arrepienten tanto quizás de haber robado, pero sí no les gusta el resultado de que por haber robado terminó en la cárcel. Entonces es una tristeza, pero una tristeza que no conduce hacia la vida, hacia el arrepentimiento, sino una tristeza que produce muerte. Esto es terrible. Una tristeza, la tristeza del mundo, comparada con la tristeza que es según Dios. Miren, cientos de personas van a las iglesias, en los cultos, y uno ve una tristeza. Uno puede ver reflejada una tristeza. Pero temo que mucha de esa tristeza que se ve hoy en las iglesias, donde aún se derraman lágrimas, donde aún se va a un altar, donde aún allí se arrodillan y lloran, es una tristeza que es la que es del mundo, una tristeza característica del mundo que produce muerte. Es decir, no me gustan todas las cosas malas que me están pasando debido a todas las cosas que he hecho mal, es decir, debido a mi pecado. No me gustan estas consecuencias. Claro, a nadie le gustan las consecuencias de su pecado. Pero si es una tristeza según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero si es una tristeza del mundo, lo único que producirá es muerte. Por eso uno ve y dice, ¿pero y qué pasó? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Hubo realmente un arrepentimiento? ¿Hubo un cambio de actitud? No. ¿Hubo tristeza? Pero yo lo vi llorar. Pero yo lo vi arrodillado allí, clamando. La tristeza del mundo. Oh, Señor. Debemos rogarle al Señor que el Señor llene nuestras iglesias con la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Este es un versículo revelador, un versículo poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Está hablando de un dolor, de una tristeza que es instigada por el Espíritu Santo debido al pecado y que obra un arrepentimiento en la persona para salvación, para liberación. Y de ese tipo de acción no debemos arrepentirnos, no debemos lamentarnos de esta acción porque es para bien. Gloria sea el nombre del Señor. En esas lágrimas usted puede sumirse. En ese dolor usted puede estar seguro porque hay salvación. Gloria a Dios. Pero el dolor del mundo, la tristeza, las lágrimas del mundo, obran para muerte. Y esto describe una pena, un castigo, que es simplemente remordimiento, desesperación quizás, incomodidad. Pero no hay salvación allí. No hay. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra es para ahondar mucho más aquí, ¿cierto? En el versículo 11 sigue diciendo, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¡Qué solicitud produjo en vosotros! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! ¡Gloria sea el nombre del Señor Jesús! Quiero que vean todas las preciosas cosas
que producen, amén, esta tristeza que es según Dios. Esta tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, también lleva todas estas preciosas cosas. Trae gozo, trae defensa, amén, trae un temor, trae el temor a Dios, trae afecto, trae celo, trae todas estas cosas. Y luego dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Limpios cómo? Por la sangre de Cristo. Porque sabemos que los corintios habían cometido terribles pecados. Pero sin embargo dice, limpios, limpios. ¿Cómo podían haberse mostrado limpios en el asunto? ¿Cómo puede el hombre mostrarse limpio en el asunto si no es solamente tras estas lágrimas, oh gloria a Dios, esta tristeza, este dolor que es según Dios produciendo arrepentimiento para salvación? Una contrición genuina delante del Señor, poner la fe nuevamente en la cruz de Cristo, y así solamente la sangre del Cordero de Dios es nuestra vindicación, es nuestra defensa, es nuestra limpieza. Solo así el hombre puede mostrarse limpio en el asunto. Oh, gloria a Dios, cuánto me bendice esto, y espero que a ustedes también. Dice, refiere esto a los afectos de gozo, de esta pena piadosa. Es decir, produjeron lo que debía producir. Hicieron lo que el arrepentimiento verdadero quiere hacer. Esta actitud de ellos debía ser corregida. El pecado debía ser presentado delante de ellos. Gloria a Dios. Y ahora ellos, esto habla del temor de Dios. Ellos debían haber tenido un temor de Dios anteriormente, en el principio, pero no lo tenían. Ahora su corazón había sido transformado. Y ahora el esfuerzo ferviente para llevar a cabo lo que Pablo había proclamado, ahora estaba en sus corazones. Es decir, había comenzado una reforma. Se había dado una reforma, y esto es lo que la iglesia moderna necesita, una reforma. Una reforma, gloria a Dios, la reforma de la cruz de Cristo. Comienza la reforma en todo aquel que se arrepiente delante de Dios para salvación. Una determinación para corregir los males perpetrados contra Pablo, la mala actitud hacia él después de todo lo que él había hecho por estos corintios, sus amados hermanos corintios. El arrepentimiento de ellos fue sincero, por eso dice, mostrándose limpios en el asunto. Eran sinceros, se arrepintieron verdaderamente, y todo había quedado en el pasado, porque desde el momento que hay un verdadero y genuino arrepentimiento para con Dios, no importa el pecado ni la gravedad del pecado, el asunto queda allí en ese momento. Queda borrado, queda totalmente lavado por la sangre de Cristo. En el versículo 12 dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, aquí en este versículo 12, cuando dice que el que cometió el pecado, se refiere al pecado de incesto, mencionado en 1 Corintios capítulo 5, y su padre que había sido agraviado, el marido de la mujer en cuestión. Entonces dice que no tanto por eso, sino para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, no solamente la carta dirigida a esta persona, o el asunto a esta persona, la persona que fue agraviada, sino que esto era necesario para la iglesia entera. Toda la iglesia necesitaba dirección. Muchas veces se predica un mensaje y pueda tocar a alguno o a otro, pero en realidad los mensajes son dirigidos a la iglesia completa. La palabra es para la iglesia completa y no para unos pocos, porque toda la iglesia de Corinto necesitaba ser corregida, necesitaba
volver a la dirección correcta, al camino correcto, que es el camino de la cruz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a dejar hasta aquí. Pensaba que íbamos a poder terminar el capítulo completo, pero lo terminamos en el próximo programa. Así que continuamos en el próximo capítulo con el versículo 13 de 2 de Corintios, capítulo 7. Gracias, 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 y que el Señor les bendiga. 3 crosses stood Calvary's hill, was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will
never change. And the blood still sets me free.